Tenía 18 años en ese momento y era el inicio del verano, así que estaba libre de la escuela y no tenía trabajo. La mayor parte de mi tiempo lo pasaba dentro de casa jugando videojuegos, viendo YouTube o televisión, o simplemente relajándome. Cuando esto sucedió, mis padres estaban fuera de la ciudad por unos días, dejándome solo con la casa. Esto era algo común y nunca había sido un gran problema. A veces invitaba a amigos o algo así, pero esa noche simplemente estaba disfrutando del tiempo para mí. Estaba viendo una repetición de uno de mis programas favoritos en Netflix, mientras también navegaba en mi teléfono. Era tarde, no sé la hora exacta, pero creo que eran como las 11 o 12, cuando alguien tocó a la puerta principal. Pausé la televisión y fui a ver quién era. Casi no me registraba en la mente que era muy tarde, pero afortunadamente lo recordé antes de abrir la puerta descuidadamente. Miré por la mirilla y vi a dos hombres, ambos vestidos con ropa similar, esperando que respondiera. Me quedé allí, pensando por un segundo si hacerles saber que estaba en casa preguntando qué querían. Terminé quedándome en silencio y solo observando, esperando que se fueran. Pero unos segundos después llamaron y dijeron: «Hola, estamos aquí para hablar con el señor y la señora Seferovich». Se referían a mis padres, aunque cambié el nombre por privacidad. Confundido, aún me mantuve en silencio, sabiendo que era demasiado tarde para cualquier tipo de visita, incluso si fuera importante. Después de un minuto, los hombres se miraron el uno al otro y dijeron algo en voz baja. Luego se bajaron del porche. Las luces exteriores estaban apagadas, así que no pude ver a dónde fueron, pero nunca vi que llegara ningún coche, lo que me hizo preguntarme si habían venido caminando, lo que solo haría las cosas más extrañas. Volví a la televisión, pero la dejé en pausa por un rato para poder escuchar si volvían. Solo pasaron unos minutos hasta que escuché un par de pasos fuera de la casa. Subieron al porche, pero en lugar de tocar como antes, comenzaron a rodear hacia el lado de la casa. Me levanté y corrí a la ventana trasera mientras llegaban al patio trasero. Vi cómo abrían la cerca y entraban, y me escondí lejos de la ventana para no ser visto, pero podía escucharlos acercarse a la puerta trasera. Comenzaron a hablar y luego a manipular la puerta. Aproveché esa oportunidad para agarrar mi teléfono y esconderme dentro del garaje. Llamé a la policía explicando el señor y la señora posible allanamiento que estaba ocurriendo, y después de menos de un minuto, un fuerte ruido retumbó por la casa y la puerta trasera se abrió deslizándose. Sus pasos recorrieron la casa y subieron directamente por las escaleras hacia los dormitorios. Se abrió una puerta, entraron y luego la cerraron detrás de ellos, pero después de eso no hubo más sonidos. Esperé unos horribles y lentos 10 minutos en silencio antes de que la policía llegara a la casa. Cuando lo hicieron, hubo unos pasos rápidos arriba y luego los dos hombres comenzaron a discutir. Unos oficiales entraron por la puerta trasera y subieron corriendo las escaleras mientras otro venía al garaje y me ayudaba a salir. Los hombres no resistieron el arresto, pero tampoco dijeron una palabra sobre por qué estaban allí. A pesar de que pasaron semanas y era algo obvio que no solo estaban robando la casa, lo único con lo que pudieron acusarlos fue de allanamiento. Me asusta, sin embargo, que parecían estar buscando a mis padres, y casi sentí que iban a esperar arriba hasta que regresaran de su viaje. A veces pienso si debería haberme mostrado, y si eso habría detenido el allanamiento. Pero algo sobre su comportamiento me dice que aún así habrían entrado y me habrían hecho lo que fuera. Vivo en las afueras de una ciudad de tamaño medio en Chihuahua. La razón principal por la que vivo aquí es porque tener una gran parcela de tierra no es tan imposible como puede ser en otros estados de México. Mi casa es pequeña, pero era lo suficientemente acogedora para vivir solo. Esto sucedió hace 4 años, en 2019. Era primavera y estábamos pasando por un mes de lluvias torrenciales casi todos los días. Era domingo y estaba en casa descansando del trabajo, pasando el día viendo televisión. Alrededor de las 6 o 7 recibí un golpe inesperado en la puerta. Apenas lo oí a través de la lluvia, y cuando fui a la puerta, me sorprendió aún más ver que era un hombre desconocido, no un cartero ni nada por el estilo. Que alguien llegara hasta mi propiedad sin aviso previo era muy inusual, considerando que estaba bastante aislada. «¿En qué puedo ayudarte?», dije. El hombre, que parecía tener unos 20 años tardíos,
Dijo que había estado acampando en el bosque cercano y había tenido problemas, necesitando un lugar para pasar la noche. Dada la ubicación de mi casa, si no estaba mintiendo, entonces tenía sentido que apareciera en mi puerta, ya que era el lugar habitado más cercano dentro del bosque por al menos 9 o 10 kilómetros. También estaba lloviendo a cántaros, lo que me hacía sentir aún peor por él, pero eso aún no eliminaba el posible peligro de dejar entrar a un extraño en mi hogar. Le ofrecí hacer una llamada telefónica para conseguir un transporte a la ciudad, pero el hombre rechazó mi oferta. Después de decirle claramente que no podía quedarse aquí, el hombre se marchó. Lo observé caminar por el camino de tierra un poco y luego se desvió y entró en el bosque. Por extraño que fuera, no lo tuve en mente por más de unos minutos antes de volver a ver televisión. No revisé la hora con frecuencia, pero debieron haber pasado al menos 2 horas y ya era bien entrada la noche, cuando vi un resplandor naranja desde la ventana de mi patio trasero. Me levanté y moví la cortina. A través de la lluvia y la niebla, vi una fogata justo en medio del bosque detrás de mi casa. Era pequeña, parpadeando bajo un gran árbol mientras la lluvia caía sobre ella. Junto a ella, había la silueta de una figura sosteniendo algo. No podía decir si estaba mirando hacia mi casa o hacia el bosque. Después de un momento, cerré las cortinas y cogí mi teléfono para llamar a la policía y avisar sobre esta persona fuera de mi casa. Sabía que probablemente tardarían 1 hora en llegar, y aunque quien estaba afuera no me estaba haciendo daño, al menos quería que se alejara de mi casa antes de irme a dormir. Una vez que colgué el teléfono con el oficial, revisé la ventana otra vez. La fogata aún ardía levemente, pero la figura ya no estaba allí. Entonces escuché pasos acercándose a la casa. Corrí a la otra ventana y vi al hombre caminando con un rifle de caza en la mano antes de que girara la esquina y se dirigiera a la puerta principal. Golpeó un par de veces y luego todo quedó en silencio. Agarré mi arma de defensa personal del armario del pasillo y me escondí detrás de la pared, aún tratando de procesar la situación. Golpeó la puerta nuevamente. Esta vez pude decir que era con la culata de su rifle, casi rompiendo un panel de la puerta. En ese momento solo podía pensar que tenía que disuadirlo inmediatamente antes de que se convirtiera en una situación de vida o muerte para uno de nosotros. Disparé hacia el borde del marco de la puerta, ensordeciéndome por un segundo, mientras el disparo resonaba por la casa. Cuando recuperé el oído, todo lo que escuché fue la lluvia cayendo, sin pasos, golpes ni gritos. Reuní coraje después de 5 minutos de silencio y miré por la mirilla, viendo un porche vacío y huellas claras en el patio alejándose de la casa. Debía haber corrido justo después del disparo durante los segundos en que no pude oír. La policía hizo una búsqueda exhaustiva y encontró algunos detalles extraños cerca de donde estaba la fogata. Encontraron una bolsa de lona con evidencias de haber sido enterrada cerca y probablemente desenterrada justo horas antes del ataque. Me dijeron que era más probable un kit de robo o incluso un kit de asesinato, que se había plantado con anticipación con la intención de ser desenterrado y utilizado más tarde. Esto significa que quienquiera que me atacó había planeado esto y había estado justo fuera de mi casa al menos una vez antes de esa noche. ¿Por qué me atacó específicamente no se sabe, y quién es y dónde está actualmente sigue sin resolverse, incluso 4 años después. Todavía vivo en la misma casa y todos los días me preocupo de que pueda volver. Cuando estaba creciendo vivía con mi madre en una casa pequeña durante mis años de secundaria y preparatoria. Ella trabajaba de noche, por lo que la mayoría de las noches de la semana yo estaba solo entre las 8 p.m. y las 4 a.m. Esto ocurrió unos meses antes de graduarme de la preparatoria. En una noche normal a las 7:30, me despedí de mi madre como de costumbre. Luego jugué videojuegos por unas horas. Era noche de escuela, así que no podía quedarme despierto muy tarde, pero aún así me quedé despierto más de lo que debería. Alrededor de las 11:30 apagué todo y subí a mi habitación para acostarme, pero estuve en mi teléfono probablemente otra hora antes de quedarme dormido. Cuando me desperté, pensé que había oído cerrarse una puerta abajo. Miré el reloj junto a mi cama y vi que eran las 3:30, así que asumí que mi madre había llegado temprano del trabajo. Me volteé e intenté volver a dormir mientras escuchaba pasos caminando abajo. Después de un minuto, sin embargo, empecé a escuchar más atentamente. Usualmente,
Mi madre subiría directamente cuando llegaba a casa para prepararse para dormir, pero sonaba como si solo estuvieran caminando alrededor. A medida que escuchaba durante otros 2 o 3 minutos, me di cuenta de que no se detenían en absoluto. Iban de habitación en habitación caminando lentamente como si estuvieran haciendo un recorrido por la casa. Empecé a ponerme nervioso pensando que podría no ser mi madre y que podría ser alguien más. Me levanté y encendí la luz de mi habitación y casi inmediatamente los pasos se detuvieron. Escuché desde el otro lado de mi puerta y aún no se oía nada. Con cuidado la abrí y miré hacia el pasillo. Esperaba ver algo de luz proveniente de abajo, pero toda la casa estaba oscura. Quienquiera que estuviera caminando por allí no había encendido ninguna de las luces, lo que me asustó más de lo que ya estaba. Me aseguré de no hacer ningún ruido, y avancé más por el pasillo hasta que estuve en la parte superior de las escaleras. Luego me arrodillé y miré a través de la barandilla hacia la sala de estar. No había nadie allí y, incluso en la oscuridad, podía decir que nada se había movido en absoluto. Mi PlayStation todavía estaba allí y, en mi cabeza, eso era una señal de que no había nadie más en la casa excepto, tal vez, mi madre. Quiero decir, si alguien estaba aquí para robarnos y había caminado por toda la casa, definitivamente habrían tomado lo más caro de la habitación. En ese momento, solo quería saber si era mi madre la que estaba caminando alrededor o si estaba teniendo alucinaciones auditivas extrañas. Bajé las escaleras hasta el fondo y llamé. «Mamá, ¿estás en casa?» No hubo respuesta ni señales de movimiento en toda la casa, así que caminé por el pasillo hacia la cocina. De inmediato vi una huella en los pisos de azulejos y cuando levanté la vista, mis ojos se encontraron con una figura al otro lado de la habitación. Un hombre estaba sentado en la mesa del comedor con una máscara oscura. Su ropa era toda negra, lo que hacía difícil distinguir completamente cualquier rasgo suyo. Estaba mirándome, pero no dijo nada ni se movió. Me miraba con una mirada sin emociones. Corrí de regreso escaleras arriba y me encerré en mi habitación mientras llamaba al 911. La operadora me mantuvo actualizado sobre la llegada estimada de la policía, pero después de un minuto escuché al hombre caminar lentamente por abajo y hacia el pie de la escalera. Estaba susurrando a la operadora en pánico hasta que escuché que se abría la puerta principal y el hombre se alejaba de la casa. No más de 30 segundos después, vi las luces de los faros. Mi madre llegó al camino de entrada y corrí afuera para encontrarme con ella y contarle lo que estaba sucediendo. Cuando llegó la policía, hicieron una búsqueda exhaustiva y no encontraron nada incriminatorio que nos ayudara a encontrar al hombre, pero por lo que parece, el hombre no estaba allí para robarnos. Tampoco parecía tener ningún interés en mí, lo que significa que lo más probable es que estuviera intentando lastimar o secuestrar a mi madre. Entonces tendría sentido por qué irrumpió solo minutos antes de que mi madre llegara a casa normalmente. Me hace pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera bajado a ver quién estaba allí, o si mi madre hubiera llegado a casa solo un minuto antes y hubiera entrado sin saber que el hombre que la esperaba estaba allí. Tengo 3 años y vivo solo en una casa rural. Tengo algunos vecinos a medio kilómetro de distancia con los que hablo a veces, pero principalmente me mantengo solo y solo voy al pueblo cuando necesito. Estoy semi-retirado, así que paso la mayor parte del tiempo en casa, pero unos meses al año trabajo como contratista. Era finales de otoño, y ese día estaba recogiendo todo mi equipo del jardín y guardándolo en el cobertizo para prepararme para la temporada de invierno. Eran solo un montón de herramientas y cortacéspedes, y cosas así que había dejado afuera. Mientras estaba afuera, vi algo inusual. Un hombre caminaba por la carretera que conectaba con mi entrada. No llevaba nada encima, ni mochila ni equipo de campamento. Para contextualizar, esta carretera estaba completamente vacía, aparte de unas pocas casas como la mía, y el pueblo estaba a 4 horas a pie. Lo observé hasta que desapareció lejos por la carretera. Después de que se fue, miré en ambas direcciones y no vi coches en ninguno de los lados de la carretera. Era realmente extraño, pero después de un rato dejé de pensar en ello y terminé con mi jardín. Ya estaba dentro antes de que oscureciera y preparé la cena mientras me relajaba. Mientras estaba allí, un golpe repentino desde afuera me sobresaltó de la mesa. Fue un golpe de madera, como si hubiera venido de donde estaba el cobertizo.
Miré por la ventana hacia el jardín y la puerta del cobertizo estaba abierta de par en par. Era vieja, pero la puerta nunca se había desencajado por sí sola antes. Aún sin estar seguro de qué estaba pasando, sabía que tenía que revisar y cerrar la puerta al menos. Agarré mi rifle por si acaso, pero confiaba en que no iba a hacer nada peligroso. Caminando hacia el cobertizo, escuché atentamente y no oí nada más que la quietud de la noche. Miré alrededor del campo también, y no vi señales de vida silvestre ni personas. Cuando llegué a la puerta abierta del cobertizo, encendí mi linterna y la dirigí hacia el interior. Nada parecía fuera de lugar. Entré y hice una búsqueda más minuciosa en busca de animales escondidos, pero aún así no había nada. Cerré la puerta del cobertizo y me aseguré de que estuviera segura. Luego comencé a caminar de regreso. Mientras avanzaba por el campo hacia mi casa, una sensación inquietante crecía dentro de mí. No sabía qué era, pero continuó creciendo a medida que llegaba a la puerta principal. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo, vi una huella en el suelo. Encendí la luz y a lo largo del pasillo había una línea de huellas de zapatos sucios que llevaban hasta la habitación de invitados. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras sostenía mi rifle y tomaba una respiración profunda. Luego caminé cuidadosamente hacia la puerta. Apoyé mi cabeza contra la madera y escuché, oyendo lo que parecía ser alguien respirando justo al otro lado. Antes de que pudiera pensar en qué hacer a continuación, el pomo de la puerta se giró de mi agarre y la puerta se abrió de golpe. Retrocedí y levanté el rifle mientras un hombre parecía que iba a atacarme, sosteniendo una pala metálica grande en alto. Creo que mi arma lo detuvo en seco, pues se quedó en el umbral sosteniendo la pala como un arma y con una cara llena de rabia. Grité lo más fuerte que pude para que se mantuviera alejado, tratando de sonar intimidante, pero estaba indudablemente aterrorizado. El hombre mantuvo su distancia, pero su cara llena de ira nunca se desvaneció. Desde ese momento, aunque no sabía qué hacer, los policías no podrían llegar aquí probablemente en una hora si llamaba, y definitivamente no quería mantenerlo a punta de pistola tanto tiempo, arriesgando que pasara cualquier cosa. Mientras estábamos en un extraño silencio, el hombre de repente lanzó la pala en mi dirección, y luego corrió de vuelta a la habitación. Corrí para ver qué estaba haciendo, y lo vi empezar a trepar por la ventana. Parte de mí quería detenerlo, pero otra parte de mí no podía hacerme. Saltó y corrió hacia el campo, escapando en la vasta noche vacía sin forma de saber a dónde se dirigía. Hasta el día de hoy, ese hombre nunca ha sido identificado y sus intenciones son desconocidas. Todo lo que puedo decir es que si no hubiera tenido mi rifle en mis manos, o si él hubiera logrado sorprenderme, probablemente no estaría aquí hoy. No suelo hacer muchos viajes fuera de la ciudad, así que esta fue una de las pocas veces que tuve que alojarme en algún lugar que no fuera la casa de un amigo o familiar. La zona en la que necesitaba hospedarme era pequeña, y la mayoría de los hoteles no parecían muy buenos, pero para mi sorpresa había una casa listada en Airbnb. Era mi primera vez usando el sitio, pero la casa parecía un lugar decente, mucho mejor que los hoteles. Solicité las fechas y en unos minutos el lugar estaba reservado. La semana siguiente comencé el viaje. Cuando llegué al pueblo, que estaba a unas 14 horas de mi ciudad, ya era bien entrada la noche. El pueblo parecía casi desértico en comparación con donde yo vivía. Todas las luces de las casas estaban apagadas y todas las tiendas cerradas, no había gente ni coches. Por supuesto era medianoche, así que no esperaba que este pequeño pueblo estuviera iluminado y activo a esa hora, pero aún así era inquietante, considerando que no lo había visto durante el día y solo tenía esta primera impresión. La calle que me llevó al Airbnb estaba oscura también, pasando por un barrio boscoso y serpenteante hasta que finalmente llegué a la casa. Era una de las pocas que tenía las luces del porche y exteriores encendidas, pero una ventana en el piso superior también tenía luz. Supuse que el último cliente simplemente había olvidado apagarla, así que no pensé mucho en ello y comencé a llevar mis cosas a la puerta principal. Obtuve el código de la llave de mi correo electrónico, abrí la puerta, entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Rápidamente puse mis cosas en un rincón de la sala y luego subí a apagar la luz que estaba encendida. Era una de las habitaciones adicionales. Solo tenía una cama y una cómoda pequeña.
Apagué la luz y luego fui a la habitación principal para organizar mis cosas. Solo me iba a quedar una noche, pero había reservado 2 porque necesitaba estar allí hasta tarde al día siguiente. No había estado despierto más de 1 hora antes de finalmente acostarme e intentar dormir, pero estuve despierto mucho tiempo. De repente me senté rápidamente al escuchar un golpe que resonaba a través de las paredes de la casa. Miré la puerta tratando de pensar qué podría haber causado el sonido, pero sin ideas en mente, me levanté para revisar. Abrí la puerta suavemente y miré al pasillo de arriba. Estaba oscuro y tranquilo ahora. No más golpes, solo el sonido de la casa balanceándose con el viento. Di un paso atrás y cerré la puerta en silencio, pero una sensación extraña me hizo esperar. Mientras pensaba más en el sonido que había escuchado, comencé a escuchar crujidos suaves a lo largo de las tablas del suelo desde la otra habitación. Escuché con mi oreja contra la puerta mientras el crujido se movía hacia el pasillo, y luego comenzaba a acercarse hacia la puerta. Estaba tan en shock que casi no me di cuenta de que tenían que ser pasos de alguien acercándose. Mi corazón comenzó a acelerarse a medida que se acercaban justo al otro lado de la puerta. Puse mi mano firmemente en el pomo de la puerta para evitar que se moviera, y solo un momento después sentí que tiraban hacia abajo. Tan pronto como resistí, se detuvieron. Hubo un pequeño momento antes de que de repente el pomo fuera forzado hacia abajo y golpearan la puerta. Se abrió a medias antes de que presionara mi cuerpo contra ella. Solo vi la mitad de su rostro en la puerta, pero en sus ojos había una ira que nunca esperé ver. Después de un forcejeo, de alguna manera logré empujar la puerta de vuelta a su lugar y cerrarla con llave. El hombre del otro lado intentó abrirla de nuevo, pero después de gritar algunas palabras desagradables hacia mí, bajó corriendo las escaleras y salió de la casa. Todavía estaba recuperando el aliento y mi mente estaba acelerada, pero me compuse y marqué el 911. Para un pueblo tan pequeño llegaron poco después. El dueño del Airbnb continuó con el caso después de que me fui al día siguiente, pero desearía haber seguido el caso. Ese hombre parecía tan desesperado por entrar a mi habitación y estaba en un estado de ira como si quisiera lastimarme, como si yo le hubiera hecho algo. Todo sobre ello es perturbador y no creo que pueda sacármelo de la cabeza, pero probablemente no volveré a participar en Airbnb por mucho tiempo. Esto fue hace aproximadamente 3 años. Me estaba quedando en una casa de alquiler mientras estaba de vacaciones para ver a mi hermano, quien vive a 6 horas de distancia. No tengo la oportunidad de verlo muy a menudo y él solo tiene un apartamento de una habitación, lo que me obliga a alojarme en otro lugar cuando lo visito. La casa que alquilé estaba muy cerca del apartamento de mi hermano y tenía el mismo precio que los hoteles cercanos, así que fue una elección fácil optar por la casa. Llegué a la ciudad temprano en la mañana. Me reuní con mi hermano para almorzar, luego compré algunos víveres y volví al alquiler alrededor de las 5. El lugar no ofrecía mucho más que un sofá, televisión y cama, pero por el precio no esperaba mucho más. Me quedé despierto hasta las 9, luego me acosté. Había sido un día largo, así que tenía ganas de dormir bien. Estuve acostado despierto más tiempo del que quería, quedándome dormido después de 1 hora. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba completamente oscura y sentí que era de madrugada. Antes de que pudiera incluso verificar la hora, escuché algo fuera de la habitación. Pasos que caminaban lentamente por el pasillo y luego una puerta que se cerraba suavemente, seguida de silencio. Era como si todo mi cuerpo se hubiera congelado. Yacía en la cama quieto y mirando a través de la habitación oscura. Después de que pasó 1 minuto sin más sonidos, me levanté y miré por el pasillo. En el extremo más lejano, podía ver la puerta principal, que sabía que era la puerta que habían cerrado, pero no sabía si todavía estaban en la casa o si se habían ido. Caminé silenciosamente por las otras habitaciones sin ver a nadie. De hecho, la única señal de que habían estado aquí era la puerta principal desbloqueada. No vi huellas ni noté nada faltante. Después de revisar los cerrojos de todas las puertas, llamé al 911. Llegaron bastante rápido, pero no hicieron mucho. Dijeron que me asegurara de que todas las puertas estuvieran cerradas y de contactar al propietario, pero aparte de su consejo inútil, no mostraron ninguna intención de resolverlo. Me quedé despierto esa noche y esperé hasta la mañana, incapaz de dormir. Después de hablar con el propietario del alquiler y discutir lo que había sucedido,
Fui a ver a mi hermano. Mientras estaba fuera, el propietario me informó que había cambiado el código PIN de la puerta, lo que realmente me tranquilizó. Ese día estuve fuera hasta tarde, cenando y tomando algo con mi hermano, y me dejaron en el alquiler entre las 8 y las 9. Me senté en el sofá, sintiéndome somnoliento, pero también sintiendo nuevamente esa nerviosidad por la situación. Cada vez que mis ojos estaban a punto de cerrarse, mi cabeza se llenaba de miedo al intruso que regresaba. Sabiendo que necesitaba dormir esa noche, ya que no había dormido la noche anterior, decidí recorrer la casa nuevamente y revisar las habitaciones con la esperanza de tranquilizar mi mente. Caminé por la sala de estar y la cocina, luego bajé por el pasillo hacia el dormitorio. Abrí el armario y revisé el baño adjunto, y justo antes de salir, escuché pasos corriendo por el pasillo hacia el dormitorio en el que estaba. Giré la esquina y solo alcancé a ver a un hombre grande mientras cerraba de golpe la puerta del dormitorio. Luego escuché sus pasos alejándose hacia la sala de estar, mientras yo me quedaba en el lugar y solo escuchaba. Recorrió toda la sala de estar y la cocina, permaneciendo dentro de la casa durante probablemente 2 minutos, antes de escuchar que la puerta principal se abría y cerraba detrás de él. Llamé a la policía nuevamente y esta vez también vino el propietario. La sala de estar y la cocina parecían haber sido saqueadas. Los muebles estaban esparcidos por todos lados y los armarios estaban abiertos con las cosas dentro de ellos tiradas por el suelo. Después de una inspección más cercana, el propietario no vio nada que faltara. Parecía más bien que quienquiera que fuera ese hombre estaba buscando algo muy específico y nada más. Dejé el alquiler y conseguí un hotel después de eso, y en unos pocos días nunca me actualizaron de nuevo sobre nada. Supongo que nunca encontraron al hombre, pero la situación me ha dejado con muchas preguntas. Algo que realmente me desconcierta es que había revisado toda la casa esa noche. ¿Dónde estaba escondido? ¿Cuánto tiempo había estado en la casa conmigo? Me estaba observando, ¿y qué habría pasado si me hubiera quedado dormido en el sofá? Tenía 22 años en ese momento y vivía en una pequeña casa de un dormitorio en la zona más barata de mi ciudad. Después del trabajo, un viernes por la noche, me conecté en línea para jugar con un grupo de amigos. Era la noche perfecta para trasnochar con una fuerte lluvia afuera y sin trabajo ni escuela al día siguiente. Jugamos durante aproximadamente 2 horas, antes de que un sonido repentino me hiciera pausar todo por 1 minuto. Era un golpe, como si fuera en el piso de arriba. Mi preocupación inicial fue una posible filtración en el techo causada por la lluvia, así que subí a mirar. Las únicas habitaciones arriba eran el dormitorio y un medio baño, y ninguno de ellos mostraba signos de filtraciones en ningún lugar, así que bajé corriendo y volví a conectarme en línea con mis amigos. Estuve en línea por un rato, solo me desconecté a las 2 a.m., porque todos los demás se fueron a dormir. Apagué todo y me senté en el sofá con algunos bocadillos mientras miraba YouTube en mi teléfono. A los 10 minutos escuché otro golpe. Provenía de arriba nuevamente, pero era tan amortiguado que casi sonaba como si estuviera en el techo o algo así. Hice una búsqueda aún más minuciosa de mi dormitorio y del baño, pero no había nada que se mostrara como la causa del sonido. Estaba seguro de que tampoco era un trueno, porque vibraba a través de las paredes como si algo golpeara literalmente la casa. Después de 10 minutos buscando, estaba tan decidido a averiguarlo que me puse los zapatos y salí a la lluvia, para ver si había algo más notable desde fuera. Al principio no vi nada significativo, pero luego noté una rama de árbol que se acercaba bastante a un lado de mi casa. Era una rama grande y robusta que estaba a unos buenos 3 o 4 metros de distancia del revestimiento, e incluso con la lluvia, no se balanceaba mucho. Parecía poco probable que pudiera alcanzar el lado y golpearlo. Mientras la miraba, me di cuenta de que había una pequeña ventana en la casa que el árbol cubría parcialmente. Estaba más alta que la ventana de mi dormitorio, lo que significaba que tenía que ser un ático. No tenía idea de que había un ático en esta casa. La escotilla definitivamente no estaba en ningún lugar visible, y el techo no tenía una pendiente pronunciada, así que no parecía que hubiera espacio para uno. Esta ventana oculta fue lo primero que vi que indicaba que había un ático. Entré aún más curioso de lo que estaba antes y comencé a buscar esta escotilla que tenía que estar en alguna parte. Me tomó 1 minuto, pero la encontré dentro del armario de mi dormitorio. Era pequeña y perfectamente lisa con el techo,
Básicamente se mezclaba a excepción de las pequeñas grietas por donde se abría. Me subí a una caja y la bajé, liberando una escalera oxidada desde la apertura. Inmediatamente me golpeó un olor a podrido seguido por otro golpe proveniente de abajo. Pude decir que el ático era extremadamente corto, tal vez de 60 centímetros de alto como máximo. Subí con cuidado y miré este pequeño espacio, básicamente un túnel oscuro y ancho, y al final, junto a la ventana pude distinguir una figura agachada a 4 patas y mirándome directamente. Casi me caigo de la escalera al intentar bajar corriendo y huir. Los escuché moverse mientras agarraba mi teléfono y salía de la casa llamando al 911 en mi entrada. La policía llegó y detuvo al hombre, que era solo una persona sin hogar. Aparentemente había trepado por el árbol hasta la ventana y se había metido, quedándose allí por al menos una semana sin que yo me diera cuenta. La absurdidad de todo era casi increíble. Me mudé muy pronto después de eso y en cada casa desde entonces siempre he revisado los áticos. Pero lo que se ha quedado conmigo es la imagen de ese hombre al final del ático, sobre sus manos y rodillas, mirándome con ojos que reflejaban tanto miedo como ira. He estado trabajando en 2 empleos durante los últimos años, y suelo salir de mi casa alrededor de las 6 de la mañana y no regreso hasta las 10 de la noche. Luego duermo, y la mayoría de los días repito ese mismo horario. Desafortunadamente, esa ha sido mi situación durante un tiempo, pero esto ocurrió hace un par de meses. Una noche llegué a casa y hice lo que suelo hacer, que es ducharme y prepararme para dormir. Pero mientras estaba en la ducha escuché algunos ruidos que parecían venir justo fuera de la puerta del baño. Salí rápidamente y revisé, pero no vi nada, así que supuse que solo sería la casa crujiente o algo por el estilo. Terminé de limpiarme y me acosté. Durante toda la noche seguí escuchando ruidos extraños en toda la casa, principalmente crujidos, como si estuviera muy ventoso afuera y eso hiciera balancearse la casa. Pero no había viento y no había razón para que la casa hiciera ruido alguno. En un momento de la madrugada incluso me levanté y caminé alrededor para tratar de descubrir qué era, pero no encontré nada. Por la mañana estaba muy cansado y tuve que trabajar todo el día, confiando en el café para mantenerme despierto. Cuando llegué a casa estaba exhausto y con mucho sueño, realmente esperando tener una buena noche de sueño. Subí directamente y encendí la ducha, pero antes de entrar escuché algo fuera de la puerta del baño de nuevo. Esta vez estaba seguro de que estaba justo afuera de la puerta, y sonaba como si pasara justo al lado y dejara el dormitorio. Aunque era poco probable, realmente sonaba como si algo hubiera cruzado mi habitación. Sabía que tenía que mirar para ver si había alguien allí, pero me sentía realmente incómodo. Cuando finalmente tuve el valor de mirar, no vi nada. Recorrí toda la casa y revisé rápidamente cada habitación, pero estaba convencido de que tenía que haber algo extraño pasando dentro de las paredes o bajo las tablas del suelo. Me duché y me acosté, quedándome dormido justo antes de la medianoche. En el instante en que desperté, supe que algo estaba mal. Estaba muy oscuro, así que aún era de noche y toda la casa estaba en silencio. No estaba seguro de qué me había despertado, pero podía sentir que tenía algo que ver con los sonidos que había estado escuchando. Miré hacia la puerta y vi el leve movimiento de una sombra bajo la rendija. Salté de la cama y miré a través de la habitación. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente cuando vi que la sombra se alejaba de la puerta y escuché que comenzaban a caminar por el pasillo de arriba. Estaba horrorizado y paralizado por el miedo, pero debió haber sido la oleada de adrenalina lo que me sacó de la cama y me hizo abrir la puerta de golpe. Miré hacia afuera y al final del pasillo estaba la silueta oscura de un hombre. Sus ojos fueron lo único que realmente se destacó para mí. Me atravesaron con un sentido de ira y agitación. Cerré la puerta de mi dormitorio con llave y la aseguré. Los pasos del hombre inmediatamente bajaron las escaleras, pero tardé otros 30 segundos antes de escuchar que él salía de la casa. Llamé a la policía lo más rápido posible, pero no tuvieron mucha suerte. Encontraron algunas señales de que el hombre había estado en mi casa por lo menos unos días, pero eso fue todo. No sé dónde se estaba escondiendo, pero siempre pienso en cuando lo escuché pasar por la puerta del baño. Quizás estaba durmiendo en mi cama y luego rápidamente se escondía en el armario, hasta que me metía en la ducha, donde aprovechaba la oportunidad para salir de la habitación.
También me pregunto por qué pasó ese tiempo extra abajo antes de salir de la casa cuando sabía que lo había visto y probablemente había llamado a la policía. Todo es solo especulación en este punto, pero saber que algún hombre al azar se estaba escondiendo en mi casa mientras yo dormía es algo horroroso de pensar. Por lo que sé, el hombre no ha vuelto y no ha habido más actualizaciones sobre él. El año pasado me mudé a una nueva casa lejos de la ciudad. Mi nuevo trabajo era desde casa, así que no tenía motivo para estar en una ciudad cara y congestionada. Durante los primeros meses disfruté todo sobre el lugar, especialmente el estar tan lejos de otras personas. Pero un día de semana por la tarde alguien tocó a mi puerta. Esta fue la primera vez que alguien se acercó a mi puerta desde que me mudé, así que me sorprendió un poco. Fui y abrí la puerta a un hombre alto de mediana edad. ¿En qué puedo ayudarlo? Sonreí amablemente pensando que probablemente era un vecino de más abajo en la calle, pero extrañamente lo primero que hizo fue inclinarse hacia un lado y mirar hacia mi casa. Parecía que intentaba ver quién más estaba en casa. Al sentirme incómodo con su comportamiento, cerré un poco la puerta y bloqueé el paso con mi cuerpo. Sin decir nada, el hombre se dio la vuelta y se alejó de la puerta. Me quedé viendo cómo se iba por el camino de entrada y continuaba caminando hasta llegar a la calle, donde subió a un coche estacionado y se fue. Sin duda, fue el encuentro más extraño que había tenido con alguien hasta ese punto, y realmente no tenía idea de cómo pensar en ello. Esa noche me quedé en casa para cenar, solo para asegurarme de que el hombre no regresara. Debatió llamar a la policía para hacer un informe, pero pensé que sonaría estúpido hacerlo solo porque un hombre se acercó a mi puerta y no hizo nada. Alrededor de las 9 p.m., encendí la televisión e intenté relajarme antes de intentar dormir. Sin embargo, mientras estaba en el sofá, escuché una voz hablando afuera. Rápidamente silencié la televisión y escuché. Era amortiguado, pero pude distinguir al menos a 2 personas hablando en algún lugar en el fondo de mi patio. Corrí a la ventana trasera y abrí las persianas. A lo lejos, pude ver 2 figuras caminando a través de mi patio trasero. Una de ellas llevaba una herramienta larga o un objeto en su mano, pero la otra era demasiado difícil de ver claramente. Caminaron entre los árboles de mi patio hasta que llegaron al lado de mi casa. Fui a la ventana lateral e intenté ver a dónde iban, pero los perdí de vista y dejaron de hablar. Revisé cada ventana, y aún así no pude verlos ni oírlos más. El fuerte golpe en mi puerta principal me hizo saltar y enviaba escalofríos por mi cuerpo. Me acerqué tratando de no hacer ruido y miré por la mirilla. Había un hombre vestido de oscuro y con un sombrero que cubría sus ojos. Tenía que ser uno de los hombres que acababa de ver. Pero ¿dónde estaba el otro? ¿Qué quieres?, grité, pensando que probablemente ya sabían que estaba en casa o quizás los asustaría. El hombre se quedó en el umbral y miró hacia el lado de mi casa. Luego volvió a mirar la puerta. Después de unos segundos, la falta de respuesta comenzó a aterrorizarme. Volví a la sala de estar para buscar mi teléfono y llamar a la policía, pero fui interrumpido por un fuerte sonido de algo rompiéndose, seguido por otro y otro. Miré a través del pasillo y vi a un hombre golpeando una pala contra la puerta trasera. Me vio y me miró por un segundo. Luego huyó. Estaba tan asustado que dudé si llamar a la policía o tratar de encontrar un lugar donde esconderme. La mejor respuesta era obviamente hacer ambas cosas, pero mis pensamientos fueron interrumpidos de nuevo cuando escuché que golpeaban la ventana lateral. Saqué mi teléfono y marqué al 911 mientras el hombre continuaba golpeando la ventana una y otra vez. Pero justo cuando la policía contestó el teléfono, todo se quedó en silencio y así permaneció hasta que llegó la policía. Cuando llegaron, me sorprendió un repentino alboroto afuera. Resultó ser el hombre de la puerta que había elegido no irse, y después de una inspección más cercana, era el mismo hombre que había pasado por mi casa más temprano ese día. Extrañamente, cuando la policía lo detuvo, se negó a decir algo sobre el otro hombre que estaba con él. Negó todo una y otra vez, aunque había claras grietas y abolladuras en las puertas y ventanas. Era frustrante escucharlo y, semanas después, el hombre aún se negaba a detallar por qué había pasado por mi casa 2 veces ese día, o quién era el otro hombre. Todo sigue sin respuesta y eso todavía me inquieta hasta el día de hoy. ¿Por qué ese hombre intentaba entrar tan desesperadamente y qué función tenía el hombre en mi puerta para ayudar en el allanamiento? Me mudé en los meses siguientes,
y desde entonces solo he estado esperando que no fueran detrás de mí o que todavía lo estén. Cuando tenía 21 años, tomé la mala decisión de mudarme de la casa de mis padres antes de poder costear un lugar propio. Era algo que había planeado durante meses, buscando apartamentos baratos, compañeros de piso y cualquier cosa que pudiera ayudarme a mudarme. Por alguna razón prioricé mudarme solo sobre todo lo demás. Después de meses de búsqueda, encontré una publicación en Facebook sobre una habitación en alquiler en mi área. Era una casa de 2 dormitorios, y el dueño alquilaba el segundo dormitorio. Le envié un mensaje en Facebook y obtuve una respuesta en minutos. Me hizo un par de preguntas y luego envió un documento. Parecía una enorme lista de reglas para mudarse, todas cosas bastante de sentido común. Después de aceptar todas las reglas, me permitió ir a ver la habitación ese mismo día. Cuando llegué, me sorprendió lo limpia y bien organizada que estaba la casa. Parecía una casa modelo, perfectamente decorada y amueblada. El dueño, Antonio, era un poco raro, sin embargo. Estaba en sus últimos 20, pero su personalidad y apariencia no coincidían con la manera en que lucía la casa. Llevaba una camiseta sucia y tenía una forma extraña de hablar. Aún así, estaba cegado por la posibilidad de mudarme, así que no me importó. Una semana después, empaqué una camioneta de alquiler con mis cosas y conduje hacia la casa. Cuando entré, casi pensé que había entrado a la casa equivocada. Estaba tan vacía, sin decoraciones ni muebles, excepto por un viejo sofá en la sala de estar. Era un lugar completamente diferente al que había visto la primera vez. Antonio estaba allí parado y actuaba como si nada fuera diferente, hablándome sin parar sobre lo emocionado que estaba de tener un compañero de piso. Le pregunté sobre todos los muebles y todo lo demás, pero básicamente ignoró mi pregunta y simplemente comenzó a mover mis cosas a la casa. Aunque estaba un poco desconcertado, aún así me mudé. Pasaron varias semanas y, para ser honesto, rara vez veía a Antonio. Siempre estaba trabajando y no llegaba a casa hasta tarde en la noche. Pero alrededor de un mes después comencé a darme cuenta de que Antonio había dejado de venir a casa la mayoría de las noches. Tal vez una vez a la semana lo escuchaba llegar a casa alrededor de las 2 o 3 a.m. Rondaba por la planta baja un rato, luego se iba y no aparecía durante otra semana o más. Parte de mí no le importaba porque estaba feliz de tener la casa para mí solo, pero otra parte de mí tenía curiosidad sobre lo que estaba haciendo. Quería que me mudara tan desesperadamente, pero ahora nunca estaba aquí. Luego, una noche a las 2 a.m., semanas después de la última vez que vi a Antonio, me despertó golpeando mi puerta y gritando mi nombre. Me levanté y corrí hacia la puerta. Antonio estaba en el umbral, con sudor en la frente y una mirada de enojo. «No salgas de tu habitación», dijo con voz dura, luego agarró la puerta y me la arrancó de las manos, cerrándola de golpe. Me quedé allí en shock, escuchándolo caminar escaleras abajo. Abrí la puerta con cuidado y después de unos segundos, escuché el sonido de él arrastrando algo pesado por el suelo y hacia el garaje. Corrí escaleras abajo para ver qué estaba pasando. Había una mancha de barro y tierra cruzando la cocina y llevando hasta la puerta del garaje. Traté de abrirla, pero de alguna manera la había cerrado desde adentro. Me di cuenta de que lo mejor era simplemente alejarme de la situación y corrí hacia mi coche, alejándome mientras llamaba a la policía. Cuando llegaron, Antonio ya se había ido y las manchas en el suelo habían sido limpiadas. Después de algunos días de investigación, resultó que Antonio en realidad estaba alquilando la casa de alguien más, así que ni siquiera tenía permiso legal para haberme mudado. Todos los documentos que me envió y me hizo firmar eran falsos. Antonio probablemente ni siquiera era su nombre real, y por lo que sé, nunca apareció después de eso. No sé con certeza qué estaba haciendo, pero estaba tan empeñado en que me quedara en mi habitación esa noche y, con él desapareciendo después, claramente tenía algo horrible que estaba escondiendo. Pero lo que realmente me confunde es por qué quería que me mudara a la casa y viviera con él tan desesperadamente. No puedo evitar pensar que tenía algún tipo de planes para mí, y apenas salí de allí sin tener que descubrirlo de la manera difícil. Hace 3 años me mudé a unos cuantos estados más abajo en la costa este a una nueva ciudad debido al trabajo. Por falta de dinero, no pude viajar para ver el lugar antes de mudarme.
pero solo iba a alquilar, así que no había mucho riesgo. Fue a mediados de septiembre cuando los mudanceros vinieron. Cargaron todo y luego lo dejaron en la casa. El casero fue lo suficientemente amable para dejar que los mudanceros entraran a descargar porque yo no llegaría hasta la semana siguiente. Era un lunes por la tarde cuando finalmente llegué y vi la casa en persona por primera vez. Era un desastre con cajas por todas partes y muebles tirados alrededor, pero la casa en sí estaba bien. La distribución era interesante porque estaba muy separada. Era de una sola planta con la cocina y la sala de estar en un lado de la casa, y en el otro lado había un largo pasillo con todas las habitaciones y baños. Como ya era tarde, fui a la habitación principal y empecé a armar la cama. Luego apagué todas las luces y me fui a dormir. No tenía un reloj configurado aún, así que no sé a qué hora era, pero en medio de la noche me desperté por un sonido extraño. Pensé que era un ruido que hacía la casa, pero quería ver qué era y si era algo sobre lo que necesitaba informar al casero. Me levanté y caminé hacia la puerta de la habitación. A medida que me acercaba, me di cuenta de que venía de algún lugar del pasillo. Abrí la puerta y se detuvo casi instantáneamente. El pasillo estaba completamente oscuro, así que encendí la luz, pero no había nada. Caminé lentamente hacia abajo y miré hacia la sala de estar. Se veía igual que antes, pero encendí las luces y miré a mi alrededor solo para asegurarme. En el suelo había muchas huellas dispersas entre las cajas que estaban tiradas. Sabía que probablemente eran de los mudanceros, y sin más señales de nada volví a la habitación. Me costó un rato volver a dormirme porque seguía pensando en cómo el sonido se detuvo tan pronto como abrí la puerta. Traté de encontrar alguna manera posible de que esto pudiera ser ruidos de la casa, pero nada tenía sentido. Cuando finalmente volví a dormirme, sentí que solo había dormido un minuto antes de ser despertado por un golpe repentino seguido de pasos corriendo por el pasillo. Mis ojos se abrieron y miré hacia la puerta de mi dormitorio. La puerta estaba completamente abierta y en el suelo había huellas claras que llegaban justo a mi cama. Me levanté deprisa para ver quién estaba allí, pero para entonces ya se habían ido. Lo único que quedaba eran huellas desgastadas de ellos corriendo. Saqué mi teléfono y llamé a la policía, encerrándome en el baño hasta que llegaron. Cuando lo hicieron, extrañamente no encontraron señales de un allanamiento aparte de las huellas. Me convencí de que debieron haber ganado acceso durante la semana antes de que yo llegara a la casa, pero algo todavía no me cuadraba. Después de desempacar y revisar cada caja, no parecía faltar nada. Obviamente me pregunto qué estaban haciendo incluso en la casa, pero el mayor misterio es por qué se acercaron a mi cama, y qué fue ese golpe que escuché justo antes de que huyeran. El casero estaba ansioso por permitirme romper el contrato y mudarme, siempre que no dijera nada públicamente sobre el allanamiento. En ese momento, parecía que solo no quería que nadie se asustara de la casa para que no perdiera sus ingresos por alquiler, pero ahora no estoy tan seguro. Esto ocurrió hace un par de años, cuando yo tenía 26. Mi madre, que era madre soltera, acababa de fallecer, y siendo hijo único, me quedé con su casa para decidir si la vendía o me mudaba a ella. Vivía en un apartamento bastante malo porque en ese entonces no podía permitirme mucho más, y después de mucho deliberar, decidí mudarme a la casa. Ya estaba pagada, así que me ahorraría una cantidad considerable de dinero al mudarme. Mi objetivo era ahorrar durante unos años, recuperarme económicamente, luego venderla y comprar la casa que realmente quería. Una vez terminado mi contrato de arrendamiento en el apartamento, me mudé a través de la ciudad a la casa. Era parte de una comunidad de propietarios de tierras agrícolas, pero en los últimos años la mayoría de esas tierras habían dejado de utilizarse para la agricultura y quedaron como campos vacíos. Eso fue lo que pasó con la tierra de mi madre también. Era básicamente una antigua casa de estilo granero en medio de un enorme campo, con solo un pequeño sendero sobrecrecido que conducía a ella. En la primera semana viviendo allí, pasé la mayor parte de mi tiempo limpiando y organizando todas mis cosas. Durante una de esas noches, mientras limpiaba, escuché un coche acercándose a la casa. Miré por la ventana y vi una vieja camioneta conduciendo por el sendero sobrecrecido. Era muy extraño, ya que la única razón para que condujeran hasta aquí sería si vinieran a la casa, pero justo cuando se acercaron al final del sendero, se detuvieron.
Pude distinguir una figura masculina en el asiento del conductor, pero no pude ver detalles específicos. Se quedaron allí un momento con los faros iluminando el campo antes de hacer un giro de 3 puntos y marcharse. Pensé que probablemente habían ingresado la dirección incorrecta o algo así, pero era un poco inquietante ver a alguien venir hasta aquí tan tarde en la noche. Pasaron unos días y para entonces ya había terminado de limpiar y organizar la casa. Era un domingo por la noche y me quedé despierto hasta tarde viendo televisión y comiendo una comida casera, cuando un sonido familiar surgió en la distancia. Un coche acercándose a la casa. Miré por la ventana nuevamente y vi la misma camioneta acercándose por el sendero, esta vez con todas sus luces apagadas. Sabiendo que esta vez no podía ser un accidente, estaba más preocupado. Rápidamente miré mi teléfono y vi que era casi la 1 a.m. ¿Por qué alguien vendría aquí a esta hora? La camioneta llegó hasta el frente de la casa y se estacionó. Luego un hombre se bajó y comenzó a caminar hacia el porche. Esperé ansiosamente, pero después de un minuto no hubo timbre ni golpes. Con cautela me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla. Un hombre estaba parado justo en el porche mirando directamente la puerta. Estaba aterrado ya que parecía estar contemplando algo. Luego se dio la vuelta, volvió a su camioneta y se apresuró a alejarse. Realmente asustado llamé a la policía y lo reporté, pero no había mucho más que hacer. Me fui a la cama esa noche con una sensación muy mala sobre todo. Aparentemente tenía razón porque me desperté por lo que pensé que era el sonido de un golpe en la puerta. Era solo un golpe. Me levanté de inmediato y miré por la ventana, pero la camioneta que pensé que vería no estaba en ninguna parte fuera de la casa. Silenciosamente salí de mi habitación para intentar bajar las escaleras y ver quién era, pero justo cuando llegué a la parte superior de las escaleras, pude ver que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Me quedé helado y momentos después escuché pasos caminando por el pasillo debajo de mí. Rápidamente me escondí en el dormitorio de repuesto que estaba junto a mí, y marqué al 911 mientras los pasos se hacían más fuertes y comenzaban a subir las escaleras. Fueron directamente al dormitorio principal y pude escucharlos mover cosas, como si estuvieran buscando algo. Estaba demasiado asustado para hablar con el operador por teléfono, preocupado de que el intruso me escuchara, así que solo me quedé allí en silencio. Pasaron unos minutos revisando el dormitorio antes de dejarlo y bajar las escaleras, y finalmente salir de la casa. Empecé a hablar con el operador mientras corría a la ventana trasera para ver si podía identificarlos antes de que se alejaran. Estaba oscuro, pero pude ver que era el mismo hombre que había estado en mi porche antes. Caminaba en el patio trasero hacia el campo de hierba alta, eventualmente desapareciendo en él. La policía llegó y trató de encontrar alguna evidencia que ayudara con el caso, pero mi descripción del hombre era todo lo que había que era útil. No sé qué quería ese hombre, pero parecía estar buscando algo específico. Me hace pensar que tal vez sabía algo que mi madre tenía y después de escuchar sobre su fallecimiento, quería robarlo. Pero una vez que me di cuenta de que tenía que haber sabido que yo estaba en casa y probablemente en el dormitorio, me aterrorizó pensar en lo que hubiera hecho si todavía estuviera allí. Terminé vendiendo la casa un mes después porque tenía demasiado miedo de que volviera. Incluso ahora, todavía reviso cada pocos meses para ver si hay informes de allanamientos recientes en esa dirección, pero ha estado tranquilo desde esa noche. Este incidente ocurrió el año pasado mientras cuidaba la casa de mi vecino. Él estaba en el hospital recuperándose de una cirugía, y me pidieron que me quedara en la casa y cuidara de sus gatos. La casa era bastante pequeña, pero estaba en una propiedad amplia y abierta cerca del bosque, y había una pequeña puerta para gatos con un batiente en la puerta de la cocina, por donde los gatos podían entrar y salir a su antojo. La puerta conducía a un porche trasero con mosquitero, y la casa solo tenía un dormitorio, así que elegí dormir en el sofá de la sala. Después de limpiar, alimentar a los gatos y ver un poco de televisión, apagué todas las luces y me recosté en el sofá con el teléfono en la mano, navegando por Facebook. En un momento escuché el batiente de la puerta balanceándose de un lado a otro desde la sala. No podía ver la puerta porque el mostrador estaba en el camino, pero eché un vistazo y vi a uno de los gatos corriendo y saltando sobre mis piernas. Le di una palmadita de bienvenida en la cabeza y seguí navegando por mi teléfono. Después de otro minuto volví a escuchar un ruido en la puerta para gatos,
Un suave chirrido. Esta vez ni siquiera me molesté en mirar suponiendo que era el segundo gato siguiendo al primero dentro de la casa. Pasaron unos momentos más, y luego escuché el chirrido de nuevo, y después de otro momento, chirrió por tercera vez. Levanté la vista de mi teléfono preguntándome por qué el segundo gato estaba entrando y saliendo así. Me preguntaba si tendría que recogerlo y llevarlo al dormitorio. La puerta siguió chirriando durante otros minutos mientras el segundo gato continuaba entrando y saliendo. Finalmente decidí que ya había tenido suficiente. Dejé el teléfono a un lado y me senté en el sofá. Comencé a estirarme y al hacerlo, eché un vistazo detrás del sofá y mi sangre se heló. El segundo gato estaba acurrucado en su cama en la esquina, y el primer gato seguía entre mis piernas. Mi confusión se convirtió instantáneamente en miedo. ¿Había otro animal en el porche trasero? ¿Otro gato, tal vez? Lentamente me puse de pie y me acerqué cuidadosamente a la puerta trasera, caminando de puntillas por la alfombra con mis calcetines. La puerta chirrió de nuevo. Miré alrededor del mostrador y sentí la sensación de que mi corazón se me subía a la garganta. Por la tenue luz nocturna en el pasillo, vi un brazo que se extendía a través de la puerta para gatos, intentando alcanzar la perilla. Las yemas de los dedos rozaban la cerradura durante unos breves segundos. Todo lo que pude hacer fue quedarme mirando, aterrorizado, paralizado por la surrealista y silenciosa realidad de lo que estaba experimentando. Casi no se sentía real. La gravedad de la situación me golpeó y me di cuenta de que si el intruso entraba, no tendría ninguna oportunidad. Agarré un tenedor grande de 2 puntas que se usaba para voltear filetes en la parrilla, y con un movimiento rápido, lo clavé en el brazo justo debajo de la muñeca, con toda la fuerza que pude. Se produjo un grito ensordecedor de dolor desde el otro lado de la puerta y el brazo fue retirado de inmediato a través del batiente, pero el tenedor había atravesado al intruso así que se enganchó en la puerta, lo que provocó un segundo grito fuerte, y el brazo fue sacudido violentamente hacia afuera. Escuché el golpeteo del tenedor en el suelo, y luego escuché pasos corriendo por el porche trasero y saliendo por la puerta de mosquitero. Inmediatamente encendí las luces exteriores y alcancé a ver una figura corriendo hacia el bosque. En lugar de llamar a la policía, metí a los 2 gatos en el mismo transportador. Agarré mi teléfono, mis zapatos y corrí hacia mi auto, que afortunadamente estaba estacionado dentro del garaje. Conduje unos cuantos kilómetros por la carretera hasta mi casa, y una vez que estuve a salvo adentro, llamé a la policía. Les tomó media hora llegar a mi casa y luego otra media hora de interrogatorio antes de que continuaran hacia la casa de mi vecino. Me dijeron que no había signos de que la puerta de mosquitero hubiera sido forzada, y aparte de las manchas de sangre no había señales del intruso. Emitieron una alerta a los hospitales locales en busca de un hombre con una herida de puñal en el brazo derecho. A la mañana siguiente, la policía llevó a un perro para seguir el rastro, pero quienquiera que fuera el afortunado bastardo nunca fue capturado. Mantuve a los gatos en mi casa hasta que mi vecino salió del hospital. Todavía me estremezco hasta el alma al pensar que el desconocido eligió esa casa en medio de la nada para intentar entrar, y si no me hubiera levantado del sofá en ese momento, esto podría haber terminado de manera muy diferente.